el hombre destinado a ser profesor, George Herbert Mead, hijo de un profesor universitario que además fue predicador. De joven tuvo un temperamento rebelde. Al concluir su licenciatura universitaria, se dedicó a viajar insaciablemente. Trabajó en el noroeste del país en compañías de ferrocarriles. Esto no lo alejó de sus estudios, los cuales realizó en Harvard y en Alemania. Una vez de regreso de Europa, se incorporó a la reciente creada Universidad de Chicago. Fue un académico convencional. Apenas realizó publicaciones en vida y obtuvo prestigio después de su muerte. Contribuyó al nacimiento de la psicología social. Él nunca estuvo satisfecho con la realidad. Fue un activista social. Para él, el rumbo de la sociedad era tan mudable como la vida de la persona humana. Sostenía que si una sociedad puede cambiar a una persona también puede cambiar a una sociedad. Continuando con Mead, su pensamiento central fue el concepto del self. ¿Qué es el self? El self es una dimensión de la personalidad compuesto por la conciencia y por la imagen que de sí mismo tiene el sujeto. Su contribución fue la idea de que el self no puede desarrollarse al margen de la sociedad. ¿A qué se debía esto? A que, en primer lugar, el self solo puede desarrollarse a través de la experiencia social. Entonces tenemos que no nace con el individuo ni es algo biológico. Entonces se desarrolla y nace y se desarrolla a través de la experiencia social. En algunos casos, donde nos encontramos a niños que han sido aislados, pueden desarrollar su cuerpo, pero no van a desarrollar su self. En segundo lugar, Mead va a definir la experiencia social como el intercambio simbólico. ¿Cómo es ese intercambio simbólico? A través del lenguaje y de los gestos. Entonces, solo las personas pueden crear significados y por lo tanto solo las personas pueden entenderlo. En tercer lugar, Mead pensaba que para entender las intenciones que hay detrás de las personas, el individuo debe imaginar la situación desde la perspectiva de la otra persona. Entonces, gracias a nuestra capacidad de poder crear y entender símbolos, somos capaces de separarnos de nosotros mismos y ponernos en la situación de los demás. Entonces, es así como nosotros vamos a anticipar las reacciones que van a tener las otras personas hacia las acciones que nosotros estamos por emprender. Entonces, la interacción social requiere que nos veamos a nosotros mismos desde las perspectivas de otras personas con las que estamos interactuando, y esto va a requerir que nos pongamos en el lugar del otro. El self a través del espejo de los otros. En la vida social hay personas que tienen la función de ser espejos en el que uno se mira y se forma una imagen de uno mismo. Según Cooley, que es un contemporáneo de Mead, que él acuñó este término de self especular, donde dice que las personas se ven a sí mismas según cómo las ven otras personas. Nuestra capacidad, por el solo hecho de ser seres humanos, de vernos a nosotros mismos mediante otros, Mead determinó el self de acuerdo a dos componentes. En primer lugar, el del sujeto, donde somos activos, donde somos espontáneos, donde tenemos la iniciativa. A este término lo determinó, nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos a través de otros. Mead utilizó dos componentes. En primer lugar, el self del sujeto,
donde somos entidades activas, donde tenemos la capacidad de actuar espontáneamente, de tomar la iniciativa, donde no somos, o sea, no estamos limitados, ¿no? A este elemento, el SEPS lo llamo el yo. En segundo lugar, tenemos al SEPS es objetivo, porque esta capacidad que nos permite vernos a través de otras personas, podemos formar una imagen de nosotros mismos. Mead lo llamó el Mead. Esta interacción social, este diálogo que se produce entre lo que es el yo y el yo emprende la acción, pero no lo hace en una forma aleatoria, sino que actúa anticipándose a la reacción de otras personas. Dentro del mismo acto intervienen estos dos componentes. ¿Cuándo? Cuando nuestros pensamientos son espontáneos y también cuando en nuestros pensamientos tenemos fantasía, cuando proyectamos, es cuando nos representamos a nosotros mismos, nos convertimos en objeto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer un halago a nosotros mismos cuando nos enfadamos con nosotros mismos de acuerdo a nuestros actos, donde también nos permite. El ser humano tiene la capacidad de interactuar consigo mismo, el de dar un paso atrás para verse a sí mismo, y así evaluar y orientar sus actos. El self se desarrollaba aprendiéndonos a poner en el lugar del otro. Piaget, Freud y Mead decían que la infancia era la edad crucial para el desarrollo, pero Mead no creía que el self fuera uno de nuestros factores biológicos, lo que explica y acelera el desarrollo del self en la experiencia social. Los niños interactúan con otras personas imitándolas. Luego ellos imitan lo que aprendieron, pero sin entender cuál es el propósito que hay detrás de las cosas que imitan. Mead dice que son incapaces de crear o usar símbolos. Los niños carecen del self. Poco a poco los niños aprenden a jugar juegos más complejos, que consisten en ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, los niños aprenden a tirar y devolver la pelota para luego jugar al fútbol. Cuando ellos aprenden a jugar al fútbol, saben las posiciones, saben las reglas del juego. A los 7 u 8 años, la mayoría de los niños ya tienen la experiencia social suficiente como para poder participar en el juego en equipo. Es decir, asumir el papel de todos los que están jugando en el mismo juego. Los juegos en equipo, el niño va a poder ponerse en la situación de los otros que están jugando con él. En la última etapa del desarrollo, uno es capaz de verse a sí mismo desde la perspectiva de muchas personas, conocidas o desconocidas, y en más de una única situación. En otras palabras, es decir, en esta última etapa comenzamos a reconocer las normas y valores que son válidos para el resto de las personas de nuestra sociedad e incorporarlo a nuestro ser. Mead acuñó el término otro generalizado para referirse a las normas y valores culturales ampliamente acertados que nos van a servir de base a nosotros para evaluarnos a sí mismos. El proceso de sociabilización no termina una vez alcanzado esta última etapa. Mead pensaba que el proceso de sociabilización continúa a lo largo de nuestra vida y en medida que nos vamos desenvolviendo. Para finalizar, vamos a decir que el trabajo de Mead es importante porque es un punto de partida para reflexionar sobre la naturaleza de la experiencia social. Mead logró demostrar que la interacción simbólica es una pieza fundamental tanto para el desarrollo del ser como para el funcionamiento de la sociedad. Algunos autores han criticado a Mead porque en su obra desatiende completamente los aspectos biológicos de la conducta a favor de las puramente sociales.